y sin que se haya anunciado, ya la reforma fiscal comenzó. Miren por qué. La reforma constitucional, al margen de la situación política y los candados que aparentemente se hablan, pero el hecho de que se hable de una reducción del número de diputados y el hecho que se unifiquen las elecciones, precisamente eso es un mecanismo donde el Estado está enviando una señal precisamente para ahorrar gastos. Si se quiere hacer una reforma profunda, lo primero que tiene que hacer el Estado es verse a sí mismo. Porque el Estado no me puede decir a mí, ni a ti, que me sacrifique sin que el Estado se sacrifique. Cuando le toquen la puerta a los empresarios, le digan, ¿y las exenciones? ¿Van a gritar? Ay, sí. Así como están gritando los legisladores. Porque una reforma, para que sea equitativa, tiene que tocar y pellizcar a todo el mundo. A todos los sectores. A todos los sectores. Entonces eso es lo que le da legitimidad. Quizá el presidente anunció eso, pero yo tengo incluso, hay rumores de que hay instituciones que le han dicho, mírense a sí mismos, a ver si ustedes pueden ser uno solo. Gracias, amigas y amigos, por darnos ese privilegio de continuar con nosotros. Multimedios Su Mundo, televisión global comprometida ya en más de 150 sistemas de cables a nivel nacional, presencia en todas las plataformas digitales disponibles, en el satélite UTEL y en el Intelsat a nivel global, porque ustedes, que son los mejores, merecen continuar todo el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo. José Tomás Paulino. Hablaste de privilegio y un gran privilegio nos concede el invitado que tenemos en esta mañana, el licenciado Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la más vieja universidad del Nuevo Mundo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Bueno, siempre un placer estar con ustedes. Gracias a José Tomás, a Lorena, Marino. Y yo creo que esto es un gran equipo, ¿no? Un equipo de... Claro que sí, ¿verdad? De grandes ligas. ¡Ay! Gracias, doctor. Sin lugar a dudas. Bueno, doctor, vamos a comenzar hablando para que aprovechemos bastante el tiempo. Que sacarle el jugo. Hay que sacarle el jugo. Usted es un entrevistado. Sí. Reforma fiscal es una de las grandes reformas que está planteada para este periodo gubernamental que inicia el presidente de la República al juramentarse el viernes venidero, pasado mañana. Es una de las grandes reformas y quizás sería, o sin él quizás, la más tortuosa porque es la que afecta el bolsillo de todos en nuestro país. ¿Cómo concibe usted esta reforma? Hay mucha queja, mucha oposición, sin que la gente conozca todavía un documento, una propuesta formal de la reforma. Pero lo que sí uno entiende es que esta reforma debe resolver el gravísimo tema de la evasión y la elusión fiscal, que está en más o menos un 42% del ITEVIS y cerca de un 60% del impuesto sobre la renta. Ahí tenemos dos grandes problemas que resolver. Primero, miren, sin que ustedes y sin que se haya anunciado, ya la reforma fiscal comenzó. ¿Qué? Comenzó. Miren por qué. La reforma constitucional, al margen de la situación política y los candados que aparentemente se hablan, pero el hecho de que se hable de una reducción del número de diputados y el hecho que se unifiquen las elecciones, precisamente eso es un mecanismo donde el Estado está enviando una señal precisamente para ahorrar gastos. ¿Qué implica la reducción la eliminación de 53 diputados en términos económicos? Bueno, en los 4 años eso podría ahorrarse 1.200 millones de pesos. Pero si tú le calculas el tema de la unificación de las elecciones al margen de la situación política que eso pueda tener, el año pasado, cuando uno analiza el presupuesto de la Junta Central Electoral, ambas elecciones, tanto la presidencial como la congresual y la municipal, eso se llevó más de 8.000 millones de pesos. Y la congresual y la municipal básicamente ahí hubo casi 3.000 millones. Si tú le sumas lo de la presidencial, fueron 5.000 millones y algo. Es decir que en esa unificación de las elecciones podría estar ahorrándose el Estado Dominicano entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. Por eso mucha gente no se ha dado cuenta, pero
Después viene, desde mi punto de vista, y yo creo que también eso tiene que ocurrir como una medida de mejorar la calidad del gasto, porque esa ha sido una de las reclamaciones de la sociedad dominicana. Porque hasta el día de hoy, todo lo que se ha hecho en la República Dominicana, desde la gran reforma que hizo el doctor Balaguer en el año 1992, son todas reformas tributarias. Todas implican incrementos en los impuestos, pero en ningún momento aquí se ha analizado la calidad del gasto público. Y entonces, hoy, si se quiere hacer una reforma profunda, lo primero que tiene que hacer el Estado es verse a sí mismo. Porque el Estado no me puede decir a mí, ni a ti, ni a ti, que me sacrifique sin que el Estado se sacrifique. Y entonces, todos los actores estatales tienen que asumir un compromiso. Fíjate que se ha mencionado el tema de los diputados, pero ahorita, y posiblemente cuando se diga que hay ministerios que se van a fusionar, entonces hay ministros que se van a ver afectados, porque nadie quiere sacrificarse. Pero posteriormente, cuando se le toca la puerta a los empresarios, le digan, mira, las exenciones fiscales hay que racionalizarlas, porque aquí hay sectores y empresarios que desde los años 70 están recibiendo incentivos, entonces no es posible. Y si eso se hace, entonces tú puedes tener la legitimidad de decir, mira, vamos a mejorar aquí, porque es una reforma fiscal, no es una reforma tributaria, por lo menos lo que yo creo que necesita la sociedad dominicana. Y una reforma fiscal implica no solamente ver el lado de los ingresos, recaudaciones, sino también ver el lado del gasto. Ahora, José Tomás hablaba del tema de la evasión. Yo creo que aquí se puede, concomitantemente con el combate a la evasión, que no implica incrementos impositivos, concomitantemente con la mejoría en la calidad del gasto, se puede hacer una gran reforma sin que eso afecte considerablemente a las clases más populares y a los sectores de clase media. Porque tradicionalmente, ¿qué se ha hecho aquí, Marino? Dice, bueno, vamos a aumentar el ITEVI. Sí. ¿Verdad? Eso está muy bien. Y la clase media porque eso es muy rápido. El Estado recibe ingresos inmediatamente, pero esos son impuestos indirectos. Son impuestos que se trasladan a la población dominicana. Y aquí hay un tema de regresividad en el sistema tributario en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque generalmente el Estado dominicano tradicionalmente toma el lado más fácil. Vamos a incrementar tasas, vamos a incrementar los impuestos a los boletos aéreos, la gente viaja mucho, pero todo eso carga a la población dominicana, todo eso carga a la clase media. Y el Estado crece, y nosotros entonces decimos, pero ven acá, el sacrificio no es para que el Estado crezca sin ningún tipo de beneficio para la población dominicana. Hay que mejorar los servicios públicos, hay que mejorar la eficiencia del gasto, hay que mejorar la calidad del gasto. Y esa es la reforma que tiene que ocurrir. Si eso no ocurre, entonces eso va a tener un altísimo impacto político y social en contra del gobierno. Entonces, siempre va a haber un mecanismo para tú hacer una reforma. Los economistas, tú ves que tenemos muchas posiciones. Tú agarras un economista y te dice, hay que incrementar esto, lo otro. Hay que eliminar las exenciones todas. Yo digo, no, espérate, también hay que revisarlas. Porque nosotros tenemos exenciones. Cuando tú compras un medicamento, yo compro un medicamento, Marino compra un medicamento, Lorena compra un medicamento, los medicamentos están exentos de ITEVIS. El plátano, el arroz, no paga, la yuca, no paga ITEVIS. Pero también los libros no pagan ITEVIS. Entonces, ¿cómo es posible que muchos colegas digan, no, vamos a bajar la tasa del ITEVIS? Y grabar todo. Eso no es posible. Y te dicen, no, porque
En España se graban los alimentos porque es una tasa reducida, o en Francia, pero ¿y los salarios? ¿Son iguales? Claro. No son iguales. No, claro que no. Entonces, nosotros tenemos que ver realmente el tipo de reforma que queremos. Eso que yo le estoy describiendo es el tipo de reforma que yo creo que hay que hacer. Y yo como economista lo estoy diciendo. Viendo los problemas del sistema tributario. Hay que combatir la evasión, que es mucha, pero también hay que combatir la informalidad. Los emprendimientos aquí, muchos emprendimientos, no están registrados en la DGI. ¿Pero por qué? Porque le temen, porque no hay incentivo. Entonces nosotros planteamos la creación de un monotributo para los emprendimientos que están y también para los que están fuera de la legalidad, pero con incentivos. Por ejemplo, su empresa, si es una pequeña empresa, una microempresa, ustedes, como pasa en Uruguay, es un modelo uruguayo y argentino, se le cobra un monto fijo que incluye todo, incluye en función de la facturación, lo que le tengan que pagar a la DGI, pero también la seguridad social, el Infotec. Y si son 20,000 pesos, que esos 20,000 pesos sean, no sé, cada 2 meses o cada 3 meses, pero que sea un monto fijo. Y que eso incluya todos los pagos que generalmente hacen los emprendimientos y las empresas fuera. Porque ustedes pagan en la DGI, pero tienen que pagar la TCS, pero tienen que pagar Infotec. No, que eso sea un solo monto, que sea un solo pago. Y le está facilitando realmente y simplificando el proceso. Pero además, que concomitantemente con eso, que venga todo un programa de financiamiento de microfinanzas para los microempresarios, para los emprendedores. Y que también un programa de capacitación, que la gente no vea que cuando la DGI usted paga, que eso no sea un cuco, sino todo lo contrario, que eso tenga beneficio para aquel, en términos de servicio público. ¿Verdad? Beneficio para que la gente diga, espérate, yo estoy pagando esos impuestos, pero a su vez estoy recibiendo los beneficios que debe recibir cualquier tipo de ciudadano, como ocurre en los países desarrollados. Entonces, esa es la reforma fiscal que debe haber. Entonces, por eso yo digo que si eso comienza así, viendo las limitaciones que hay, eliminación de quizás el número de diputados, porque no caben. Eso quería, ahí va dirigido mi pregunta, Ciriaco, y discúlpame que te interrumpo. O sea, el impacto que esto va a tener, ¿van a aceptar realmente el Congreso de la disminución, en este caso la Cámara de Diputados, de que se disminuya a los legisladores? Y en ese tenor era Lorena, mi pregunta, porque también hay que disminuir, en este caso, algunas instituciones que lamentablemente... Pero, Lorena, es así. Se comienza, quizás lo que sabemos es el tema de los diputados, pero lo otro no lo sabemos. Cuando le toquen la puerta a los empresarios, le digan, ¿y las exenciones? ¿Van a gritar? Sí. Así como están gritando los legisladores. Porque una reforma, para que sea equitativa, tiene que tocar y pellizcar a todo el mundo. A todos los sectores. A todos los sectores. Entonces eso es lo que le da legitimidad. Quizá el presidente anunció eso, pero yo tengo incluso, hay rumores de que hay instituciones que le han dicho, mírense a sí mismos, a ver si ustedes pueden ser uno solo. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de crear un solo Ministerio de Educación. Ministerio de la Mujer y la Pero los programas sociales claro, que están dispersos, tú dices, espérate, vamos a recogerlo todo y vamos a crear uno solo. Entonces, cuando eso se toque, porque no sabemos cuál es la posición oficial del gobierno. Claro. Han lanzado algunas cosas, pero todo eso realmente tendrá que ocurrir. Y cuando le digan al sector, no sé, de los hoteleros, le digo, miren, ustedes tienen exenciones que sobrepasan los 13,000 millones de pesos. Ustedes son un sector maduro. Ah, no, porque nosotros somos el sector más dinámico. Está bien, pero son maduros. Son sectores que ya, como dicen, tú le das ayuda a un niño que está gateando, ¿verdad que sí? Para que aprenda a caminar. Cuando ya está caminando, tú lo sueltas. Tú lo sueltas, porque ya está fuerte.
Ya él puede recibir todos los embates que hay en el entorno. Entonces, eso va a ocurrir. ¿Y el barrilito para los senadores? También. Tiene que irse eso. Todo eso. La publicidad del gobierno, eso hay que reducirlo. Todo la publicidad hay que dejarla, espérate, hay que dejarla para los programas. Pero hay crítica, porque ese es el problema. Hay que dejarla. O sea, vamos a racionalizarla. Una cosa que se racionalizar. Porque hay que ir viendo y generar un Estado que trate de esos recursos, dedicarlo, por ejemplo, mira, aquí el tema de la atención primaria. ¿Por qué tú crees que ese tema no ha concluido ni avanzado? El primer nivel de atención primaria, que es costoso para cada uno de nosotros, porque cuando uno tiene un dolor de cabeza, ¿a dónde tú vas? Tú vas donde un médico general, tú vas donde un especialista. Ese especialista te cobra una cuota. 4,000, 5,000 pesos. Y hay un copago, que es una diferencia que generalmente no te lo cubre el seguro, que es de tu bolsillo, es un gasto de bolsillo que hace una población. Entonces, para eso se requiere más de 20,000 millones de pesos. Para tú completar todo esa que está en la ley de la seguridad social. Oye bien, pero no se ha completado porque no tiene recursos. Pero tú observa, el presidente de la República dice, hay que disminuir, yo voy a disminuir, dice, la pobreza absoluta. Aquí todavía hay casi 2 millones de personas que son pobres que no alcanzan una línea de pobreza. Y para tú, esa persona, solamente sacarlo de esa línea de pobreza, que tú sabes cuánto es la línea de pobreza por persona en un hogar de tres miembros, medida oficialmente, son 8,000 pesos. Eso, el que tiene 8,000 pesos, se considera en la República Dominicana que no es pobre. O sea, el que gana 8,000 al mes. Sí, esa es la línea de pobreza. O sea, no es pobre. No es pobre. Ofrézcome. ¿Y quiénes son los pobres entonces? Entonces, ¿qué ocurre? No es así. Entonces se supone que te dicen en un hogar, si hay 3, tú multiplicas 8,000 por 3. ¿Te vas a dar cuánto? 24,000 pesos. Y trabajan en todos los hogares son así. Se asume. Pero se asume, pero entonces, de ahí... tú dices, un hogar que tiene eso es un hogar que no es pobre. Doctor, pero es que yo veo como pero fíjate, pero para eso, solamente para eso, para tú llevarlo a ese monto, tú necesitas casi 19,000 millones de pesos. ¿Y dónde están esos recursos? Doctor, es que yo entiendo que hay como un entrampamiento en la narrativa del gobierno hacia lo que va haciendo. Porque decir que 1,000 millones que suponen ese número extra de diputados, cuando aquí se sabe que 1,000 millones se le van pagando unas cuantas plataformas de las que se hacen vocera de justificarlo todo, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo se está planteando subir a 20 el número de diputados nacionales. O sea, entonces uno dice, ¿cuál es el juego político que hay detrás de estas reformas? Y un Estado que pudiera funcionar con 250,000 personas empleadas, está cercano al 1,000,000 y cuidado sin más con esas nominillas que se manejan en los partidos. Entonces, no creo que hay una sinceridad del Estado en el planteamiento de estas reformas y más que ayudar a la población, lo que se está buscando cómo se distribuye el poder y se mantienen entonces dándole grandes excepciones a sectores mineros, por ejemplo. Millones de galones para la minería que produce oro, plata y lo que sea. El sector turismo, eso es lujo. Entonces, mientras tanto, las MIPYMES están quebrados porque no tienen acceso al crédito y por otro lado, hay un grupo de agiotistas que le prestan dinero a esos pobres infelices a un 20% y a los pocos días están quebrados. Marino, ¿tú crees que aquí se puede hacer una reforma fiscal sin que se revisen las exenciones? Hay que revisarla. Claro. Entonces, por eso yo digo que hay que ir viendo punto por punto. Generalmente, el tema del manejo... Mira, yo decía en un programa, en un debate que tuve, que aquí la clase política, de una forma u otra, ha hecho un buen papel. Tú la puedes criticar, pero en el sentido que en la República Dominicana hay cierto nivel de democracia y cierta estabilidad política.
Porque si tú te comparas con el entorno que tú tienes, generalmente, la República Dominicana no es Venezuela ahora mismo. La República Dominicana no es Perú. La República Dominicana no es Bolivia. La República Dominicana no es Argentina. La República Dominicana no es Ecuador. Entonces, todo eso le ha permitido tener cierta estabilidad política. Y la estabilidad política le ha permitido, obviamente, tener un nivel y mejorar niveles de vida. Porque cuando yo digo que la República Dominicana ha mejorado su nivel de vida, no estoy diciendo que este gobierno, ni el otro, sino un conjunto de gobiernos en décadas que han hecho un esfuerzo importante y hoy la República Dominicana, al margen, con todos sus problemas estructurales, es una economía que hoy ocupa el 7º lugar en América Latina y el Caribe. Claro, se ha conseguido algo y eso hay que mantenerlo. Y las reformas es para mejorar aún más, consolidar los servicios públicos, mejorar la salud, mejorar el transporte colectivo, mejorar las pensiones. Todo eso le va a dar a la sociedad dominicana una mayor cohesión social. Pero, aunque sea algo mínimo que genere cierto nivel de distorsión y que la población critique, todo eso hay que tocarlo. Eso hay que hacerlo. Por ejemplo, aquí se gastaron más de 8.000 millones de pesos en elecciones, muy bien. Pero ¿cuánto se le dieron a los partidos políticos? Además de eso. Además de eso. 5.000 millones. 5.000 millones. 2.500 por cada proceso. Por cada proceso. Y estamos hablando de 14.000. Entonces nosotros tenemos que ver eso, repensar eso. Eso es una parte. No nos quedemos ahí. Porque si nos quedamos ahí, no lo estamos haciendo bien. Y veamos entonces el otro lado de la moneda, los empresarios. ¿Quiénes están recibiendo exenciones? Tú has mencionado que un sector importante, como es la minería, producto de contratos que se han hecho en el país, que han atado al Estado Dominicano. Esas mineras tienen exoneraciones de combustible porque tienen plantas eléctricas. Entonces, esos son nudos gordianos que le han hecho al Estado, que verdaderamente lo asustan y además le dicen, no, espérate, si usted me quita eso, vamos a un arbitraje internacional. Porque usted está violando un contrato. Oye, y eso realmente le ha afectado a la sociedad dominicana, porque ¿quiénes son los que están pagando aquí el alto costo de la energía eléctrica, que es un problemón, y el alto costo de los combustibles? Todos nosotros. Entonces, fíjate lo complejo que es la reforma fiscal, porque toca sin intereses, porque además, y yo siempre he dicho que es la madre de las reformas, y con eso, fíjate, el presidente de la República, ¿qué hizo? Bueno, sometió a la reforma constitucional. Eso es un cachú, como decimos nosotros. Eso es una forma de... Pero la gran reforma, nadie sabe, porque los empresarios sacaron... Espérate, a mí no me toquen, los legisladores, a mí no me toque, y todo el mundo. Y el mismo Estado, también, muchos funcionarios dicen, espérate, yo no puedo, yo quiero ser ministro, porque, ¿verdad? Eso es un poder. Yo no quiero ser viceministro si me unifican con otras instituciones. Pero hay que hacerlo, señores, tenemos que hacer un sacrificio si queremos dar un salto importante en términos económicos. Quieras o no, el Estado necesita más recursos porque las necesidades de la población son cada vez más crecientes. Tú, yo, Lorena, Marino, nosotros somos clase media. ¿Qué demandamos nosotros? Servicios. Vamos forzados. Aunque, oye, ¿y por qué vamos forzados? Dice Pedro Galán que ya somos media clase. No media clase, pero vamos forzados. Pero aún como media clase. Oye bien, como media o clase media o primera clase, ya nuestros gustos y preferencias han cambiado. Tú has dado un salto, yo he dado un salto. ¿De dónde venimos y dónde estamos? Y eso tú tienes que mantenerlo y tú tienes que mantenerlo. Entonces, para tú mantenerlo, tú tienes que exigir. ¿Por qué? Porque ustedes pagan sus impuestos y le cobran sus impuestos. Entonces, esa es la sociedad, esto es una sociedad de clase media. La sociedad de clase media ya
prácticamente son exigentes. Sus hijos no lo mandan a universidades, universidades públicas, su gran mayoría, ni a escuelas públicas, a colegios y a universidades privadas. Y eso es normal que se dé. Y todo eso cuesta. Y de una forma u otra todos nosotros tenemos algún familiar en Estados Unidos y queremos viajar y queremos vacacionar. Y todo eso cuesta. Entonces, y todo eso es servicio. Todo eso es servicio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante para dotar al Estado. Yo hablo del Estado. El gobierno puede ser cualquiera. Al Estado dominicano, que el Estado sea más eficiente en el uso de los recursos. Y más pequeño. Bueno. No sé, no más pequeño, más eficiente. Okay. Porque necesariamente lo pequeño no implica que sea eficiente. ¿Entiende eso? Claro, claro. Porque hay estados que son grandes y son eficientes. Pero más eficientes sí. Yo no sé cómo, pero más eficiente. El nuestro es muy caro, muy grande y muy eficiente. Bueno. Entonces no quiero que te vayas... Y no es el nuestro, la democracia dominicana es cara. Es muy cara. No quiero que te vayas sin que me hables un poquito de estas proyecciones que están haciendo. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional, que dice que la República Dominicana va a crecer un 5%, por el orden del 5%, al concluir este año. Ayer la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, cifra en más o menos un 5.2% el crecimiento para el final del año. ¿Estamos preparados para ese crecimiento? La tradición en las últimas décadas es que la economía dominicana tenga ese nivel de crecimiento. Ya eso es muy normal. Y el próximo año va a aparecer un titular parecido, y el próximo también, si no ocurre algún tipo de situación a nivel del entorno. Lo que nosotros tenemos es que aprovechar esta coyuntura para seguir mejorando los niveles de vida de la población dominicana. Porque tú puedes crecer, y eso puede ser un dato, pero si tú no mejoras la cohesión social y mejoras la redistribución de ese crecimiento, entonces tú vas a tener una sociedad desbalanceada. Grupos que no están bien y grupos que están muy bien. Y eso realmente es lo que genera mucha crispación en la población. Con Siriaco el tiempo como que se va como tan rápido. Tiene que volver nuevamente. Necesitamos su presencia más constante. A mí me encanta estar con 3 estrellas de comunicación. Ay, gracias, de verdad. Ha sido muy edificante. 2 estrellas y una superestrella. Ay, gracias.